Dicen que hay objetos que guardan recuerdos, otros guardan almas, pero hay unos pocos que no quieren ser olvidados. Mi historia empieza hace 3 años, cuando heredé la casa de mi tía abuela, Dolores, una mujer solitaria que vivía en un pequeño pueblo cerca de Puebla. Ella murió sentada en una mecedora, con una sonrisa un poco extraña, mirando hacia la chimenea apagada. Nadie quiso quedarse con la casa. Decían que allí pasaban cosas. Yo no creía en eso hasta que crucé la puerta. Desde el primer momento sentí que el aire estaba pesado. Era como si el tiempo adentro no avanzara. El olor a madera húmeda, a encierro, a flores marchitas. Todo me daba una sensación incómoda. En la sala, sobre un mueble cubierto de polvo, había una muñeca de porcelana, vestido azul, cabello trenzado y una expresión demasiado real. Tenía las mejillas rosadas, los labios finos y los ojos grises que parecían seguirme. Cuando la toqué, la porcelana estaba fría como el hielo, aunque hacía calor. En su base tallado a mano decía María Inés. Esa noche no pude dormir. El silencio en esa casa era tan profundo que escuchaba hasta el sonido del reloj. A las 3:11 de la madrugada un sonido me despertó. Algo cayó en la sala. Tomé mi linterna y bajé las escaleras. La muñeca estaba en el suelo, justo frente al sillón. Pensé que se había resbalado, pero cuando la levanté me di cuenta que sus ojos no estaban mirándome al frente. Ahora miraban hacia mí. La dejé en su sitio y regresé al cuarto. Apenas cerré la puerta escuché pasos. Eran lentos, despacios y pequeños, como si alguien descalzo caminara sobre el piso de madera. Luego un susurro suave como un niño cuando no quiere despertar a sus padres. Mamá, tengo frío. El cuerpo se me paralizó. Me quedé quieto escuchando. El aire se volvió helado y de pronto algo raspó la puerta desde afuera. Eran 3 golpes, uno tras otro. No abrí. A la mañana siguiente había pequeñas huellas en el piso, hechas con lodo seco que iban desde la sala hasta mi cuarto. Decidí revisar las cosas de mi tía. En su baúl encontré una caja de fotos viejas. En una de ellas mi tía era joven y sonreía. Sostenía a una niña, o al menos eso pensé al principio. Era una niña, era la misma muñeca. Detrás de la foto había un nombre: María Inés Ochoa, 1947 a 1953, y una frase escrita a mano: mi pequeña niña nunca quiso morir. Esa noche no pude cerrar los ojos. A la medianoche el radio que tenía ahí estaba muy viejo en la sala, se encendió sola. Y un murmullo, una voz de una niña cantando una canción antigua. La muñeca estaba ahora en el pasillo, de pie, mirando hacia mi puerta. La vela en la mesa parpadeó y de pronto los ojos de la muñeca giraron lentamente hacia mí. Sonreía, juro que esa cosa sonreía. La arrojé contra la pared. Se rompió en pedazos, pero de su interior cayó algo, un diente humano pequeño de un niño. Esa fue la última noche que pasé en esa casa. La dejé encerrada con llave y me fui al amanecer. 2 semanas después me llamó la vecina y me dijo que alguien estaba dentro de mi casa, pues se ve una niña jugando en la ventana con un vestido azul. Regresé solo para comprobarlo. Todo estaba oscuro, silencioso, y ahí en la sala sobre el mueble donde antes estaba la muñeca había una foto nueva. Era una foto mía. Estaba dormido con una sombra pequeña al pie de la cama. Desde entonces, cada noche de octubre escucho en mi casa ese mismo susurro: mamá, tengo frío. Y cuando me levanto en el espejo aparece justo detrás de mí el reflejo de una muñeca con el vestido azul, sonriéndome. En un pequeño pueblo al sur de México hay una casa que todos evitan pasar por la noche. No porque está abandonada, sino porque, según los vecinos, nunca está completamente vacía. Esa casa perteneció a una señora llamada Marta. Vivía sola, en una construcción de 2 pisos con paredes agrietadas y un pasillo largo que conectaba a todas las habitaciones. Decían que Marta practicaba cosas raras, que hablaba solo a medianoche,
que nunca salía y que en su casa siempre olía a cera quemada. Una noche encontraron la puerta abierta, las luces encendidas y Marta colgada del techo del pasillo. Desde entonces nadie quiso volver a entrar. Años después mi tía compró esa casa muy barata. Es solo una historia de un pueblo, dijo. Como yo no tenía dónde vivir, me ofreció quedarme unos meses. La primera noche que dormí ahí supe que no era solo una historia. En el pasillo era largo, estrecho y oscuro. Cuando caminabas el eco de tus pasos se repetía, aunque estuvieras descalzo. Era como si alguien más caminara contigo. La primera madrugada me despertó un golpe seco en la cocina. Fui a ver con una linterna y los platos estaban todos en el suelo. Lo raro no era eso. Lo raro era que no se habían roto. Y en medio del pasillo había una vela blanca encendida. Yo no la había puesto ahí. Al día siguiente la vecina, una señora mayor, me iba barriendo la entrada. Se me acercó y me dijo con voz muy baja: si escuchas pasos en el pasillo, no mires atrás. Yo le pregunté por qué. Me vio riéndome. Porque si la ves, ya no te deja salir, me respondió. Me reí nervioso, pero esa noche me acordé de sus palabras. Eran las 2:33 de la madrugada. Escucharon pasos en el pasillo, lentos, marcados, uno tras otro. Me levanté, encendí la linterna, pero no vi a nadie. Aún así los pasos seguían, ahora detrás de mí. Sentí un aire helado rozarme la nuca y un susurro suave, casi como un gemido o una voz blanda. No te vayas. Me quedé quieto, paralizado, y entonces vi la sombra. En la pared del pasillo se dibujaba una silueta alta, delgada, con cabeza ladeada, como si estuviera colgada. No había nadie, pero la sombra se movía. Cuando encendí la luz, desapareció. Dormí con las luces prendidas hasta que amaneció. Al tercer día, las cosas empeoraron. Cada noche la vela blanca parecía encendida en un lugar distinto, en el baño, en la sala, en la cocina, una vez, justo frente a mi cama. Y los pasos ya no eran lentos, ahora era como si corrieran afuera de mi casa, como si alguien jugara en la oscuridad. Mi tía no me creía hasta que una mañana encontramos todas las puertas abiertas y marcas negras en las paredes del pasillo, como manos llenas de carbón. Decidimos bendecir la casa. Vino un señor del pueblo con agua bendita y oraciones. Mientras caminaba por el pasillo, su voz empezó a temblar. No está tranquila, dijo. Aquí alguien no se fue. Y en ese momento las luces parpadearon y todas las velas se apagaron solas. El pasillo se volvió completamente negro. Escuchó un grito agudo como de mujer que nos hizo correr hacia la puerta, pero la puerta principal no abría. Estaba cerrada con llave desde adentro. Detrás de nosotros un sonido seco como un nudo de cuerda tensándose. Giré la cabeza y ahí estaba, colgando del techo del pasillo, una figura femenina, flotando con la cabeza torcida hacia un lado. Sus pies no tocaban el suelo. Sus ojos eran completamente negros y sonreía. Ahora tú también te vas a quedar conmigo. La figura cayó de golpe al suelo y comenzó a arrastrarse hacia nosotros, muy rápido, como si no tuviera huesos. El hombre empezó a rezar, pero la voz se le cortaba. El pasillo parecía alargarse más y más, como si la casa misma nos tragara. Yo corrí al baño a cerrar la puerta con fuerza, pero cuando apagué la luz, la sombra ya estaba dentro conmigo. La vi en el espejo detrás de mí, con la misma sonrisa torcida. No sé cómo logré salir. Dicen los vecinos que escucharon gritar y cuando entraron la casa estaba vacía, sin una sola vela encendida. Pero en el pasillo colgando del techo volvieron a ver la cuerda. La vendieron después, pero nadie duró más de 2 semanas viviendo ahí. Y hasta hoy los vecinos aseguran que cuando cae la noche se escucha a Marta caminar por el pasillo, a veces lenta, a veces corriendo. Y si tienes mala suerte de voltear, ella también te mira. Nunca ignores los pasos en la oscuridad. A veces no están caminando detrás de ti, están esperando que voltees. En el pueblo donde crecí, en las afueras de México, había una barranca a la que nadie se acercaba después de las 10 de la noche.
Los mayores decían que ahí vivía una bruja vieja, de las que no usan escobas ni sombreros, sino las que se cuelgan de los árboles y chupan el aire de tu pecho mientras duermes. Yo no creía nada de eso. Tenía 18 años y pensaba que todo era puro cuento para asustar a los niños. Pero todo cambió una noche de octubre, cuando decidí seguir a mi propio Adrián hasta la barranca. Cuando decidí seguir a mi primo Adrián hasta la barranca. La barranca quedaba a unos 20 minutos caminando desde el pueblo. El camino era de terracería, rodeado de nopales y árboles secos. Esa noche el cielo estaba nublado y no había luna. Solo se escuchaban los grillos y de vez en cuando un aullido de un perro lejano. Adrián llevaba una linterna vieja que parpadeaba cada rato. Nomás vamos a ver y regresamos, me dijo. Yo solamente me reí. Y si sale la bruja, lo molesté. Pero en el fondo noté que no hablaban tan seguro. Al llegar a la barranca, un olor fuerte a tierra húmeda nos golpeó la nariz. El viento soplaba helado. Había un árbol enorme seco justo en el cerro, y colgando una de sus ramas una cuerda vieja con huesos amarrados. Los huesos tintineaban con el viento como si fueran campanitas. Es pura brujería de los viejos, dijo Adrián. Pero antes de que pudiéramos acercarnos más, escuchamos un chillido. De un animal, era algo entre un grito de una mujer y el llanto de un bebé. Nos quedamos helados y quietos con muchos escalofríos. La linterna parpadeó y se apagó. El silencio se volvió tan pesado que hasta el sonido de mi respiración me asustaba. Entonces desde la copa del árbol se escuchó un crujido, como si algo se moviera entre las ramas. Mi primo me preguntó que si lo había escuchado, pero yo no contesté. Tenía la mirada clavada arriba, y ahí la vimos, colgando de cabeza, con el cabello largo cubriendo la cara. Sus uñas parecían garras y la piel de sus brazos estaba gris. Se balanceaba despacio como si el viento la meciera. Cuando habló, no abrió la boca. La voz simplemente salió. Ya los estaba esperando. Corrimos sin mirar atrás. El camino se sentía más largo, las piedras nos cortaban los pies, pero no paramos. El chillido empezó a seguirnos y luego se transformó en una risa ronca y quebrada. Cuando volteé, no vi nada, pero las ramas de los árboles se movían solas, como si algo saltara de una a otra, siguiéndonos desde arriba. Llegamos a la casa jadeando. Mi abuela, al vernos pálidos, nos regañó. Nos dijo que no fuéramos a esa barranca. Nos limpió con ruda y nos echó agua bendita, murmurando oraciones con voz baja, pero esa noche no pude dormir. Eran las 2:57 de la madrugada. Me despertó un olor a tierra mojada, a tierra como olor a podrido. Abrí los ojos y en la ventana de mi cuarto vi una mano flaca con uñas largas y negras, raspando el vidrio. La sombra de una mujer se perfilaba contra la luna. Tenía la cabeza torcida y se reía bajito, como si me imitara a respirar. Me tapé la cara paralizado. El vidrio empezó a vibrar y de pronto el pasillo se levantó solo. La ventana se abrió con un golpe seco. La vi entrar. Era más alta de lo que imaginé. Su cabello negro arrastraba por el suelo y los pies no tocaban el piso. Tenía los ojos completamente blancos y de su boca goteaba algo negro. Era espeso. Te dije que no vinieras, pero viniste igual. Ella susurró. No grité, no podía. Solo sentía como el aire de mi pecho se escapaba, poco a poco, como si me succionara el alma. Intenté moverme, pero mi cuerpo no reaccionaba, y entonces escuché el grito de mi abuela. Entró a mi cuarto con un puño de sal y una vela bendita. Gritó oraciones, pero no entendí. Mientras aventaba la sal al aire, la bruja retrocedió como si algo la quemara. Gritó tan fuerte que las paredes temblaron, pero antes de desaparecer me señaló con un dedo huesudo y dijo: esto no termina aquí. La ventana se cerró de golpe y el olor a tierra podrida desapareció, pero mi pecho me dolía, como si algo se hubiera quedado dentro de mí. Pasaron los días sin que nada ocurriera, hasta que una noche Adrián vino corriendo a mi casa. Estaba pálido. Él me dijo que la había visto. Estaba parada fuera de mi ventana, y cuando volteé no tenía rostro, solo la boca abierta y un sonido horrible como si riera por dentro. Esa misma noche desapareció. La policía buscó por días, pero nunca la encontraron. Desde entonces, cada octubre en la barranca se escucha el chillido de una mujer. Los perros no ladran, las linternas no prenden y el aire se vuelve helado. Dicen que si caminas por ahí después de las 10, sientes que alguien te respira en la nuca. Y si volteas,
la ves colgada de cabeza con la sonrisa torcida, esperando a otro que no crea en esos cuentos. Las brujas no siempre viven en los bosques, a veces solo esperan a que tú des el siguiente paso. En un pequeño pueblo a las afueras de México, había una casa que todos conocían por una sola razón. Nadie había podido vivir ahí más de 6 meses. Los que intentaban se iban diciendo lo mismo: no estamos solos ahí dentro. Hace años esa casa perteneció a una mujer llamada Mariela. Era maestra querida por muchos, pero una noche algo cambió en ella. Comenzó a hablar sola, a encerrarse en su cuarto o habitación y a dejar símbolos raros pintados en las paredes con lo que parecía sangre seca. Una madrugada gritó durante horas. Cuando los vecinos entraron, Mariela estaba de rodillas en el centro de la sala, murmurando palabras que nadie entendía y con los ojos completamente negros. 10 después desapareció. Nunca la encontraron. Pasaron más de 15 años. Yo no creía en las brujas ni demonios, y cuando escuché que la casa estaba abandonada, la renté con unos amigos. Queríamos arreglarla, pintarla, vivir ahí juntos. Mientras trabajábamos en el pueblo todo parecía normal al principio. Ya saben, sueño de cada persona. La primera noche apenas nos instalamos y la casa olía a humedad y madera vieja. En la sala había marcas en el piso como si hubieran arrastrado muebles pesados o cuerpos. En la pared, cubierto con pintura blanca, se alcanzaban a distinguir símbolos extraños grabados con cuchillos. Pensé que eran cosas de los anteriores inquilinos. Esa noche dormí profundamente hasta las 3:07 de la madrugada. El sonido me despertó, como si alguien golpeara la pared detrás de mi cama. Me levanté, encendí la linterna del celular y revisé. No era nada, solo silencio y el aire frío entrando por debajo de la puerta. Al día siguiente, Luciana, de mis amigas, dijo que escuchó una voz susurrándole su nombre toda la noche. Bromeamos un poco con eso hasta que empezó a pasarle cada noche, y no solo a ella. Empezamos a notar que todas las ventanas amanecían abiertas aunque las cerráramos. La puerta del baño se trababa sola y las lámparas parpadeaban a la misma hora, a las 3:07 a.m. Una madrugada escuché pasos arrastrándose por el pasillo, lentos, pesados, como si alguien caminara sin levantar los pies. Cuando abrí la puerta vi una sombra entrando al cuarto de Lucía. Corrí tras ella y cuando empujé la puerta ella estaba sentada en el suelo con la cabeza agachada y murmurando: no soy yo, no soy yo, no soy yo. Y de la nada levantó la cabeza y sus ojos estaban completamente en blanco. Al día siguiente la llevamos con un médico, pero no encontró nada. Ella decía no recordar nada, solo que alguien se sentaba en la esquina de su cama todas las noches. Esa misma tarde, mientras limpiábamos la cocina, un crucifijo de madera se cayó de la pared y se partió a la mitad. Fue como si algo invisible lo hubiera arrancado. Empezamos a sentirnos vigilados en cada habitación hasta hacía mucho más frío. El olor a humedad cambió a un olor más fuerte, como a carne podrida, y las voces comenzaron a escucharse en toda la casa. Una noche decidimos grabar con los celulares para saber qué estaba pasando. Pusimos uno en el pasillo y otro en la sala a las 3:07 de la madrugada. Escuchamos un golpe seco. Cuando revisamos el video se vio una figura negra arrastrándose por el techo, como una sombra espesa, y en el audio una voz ronca y distorsionada murmuraba: ya está adentro. Esa noche Lucía no durmió en su cuarto, se quedó en la sala con nosotros, pero a mitad de la madrugada empezó a convulsionar. Gritaba con una voz que no era suya, era grave y era doblada, y en un idioma que ninguno conocía. Nos quedamos paralizados. Ella se levantó de golpe, sin control, y empezó a caminar hacia la puerta trasera como si algo la guiara. La puerta se abrió sola y en el marco había una figura parada, alta, negra y con un rostro muy horrible. La jalamos entre los tres y logramos encerrarla en la casa. Llamamos a un sacerdote del pueblo, un hombre viejo que conocía las historias de Mariela. Cuando entró, apenas dio 2 pasos y dijo: no es un espíritu, es algo más fuerte. Comenzó a rezar en voz alta. Lucía gritaba, se arqueaba como si algo tirara de su cuerpo desde adentro. De pronto su voz cambió y dijo: ella me abrió la puerta, ustedes ya no pueden cerrarla. La habitación tembló. Las ventanas se rompieron una a una, las luces se apagaron
y en el suelo de la sala empezó a dibujarse sola una figura circular, idéntica a la que había tapado con pintura blanca. Un sacerdote gritaba oraciones en latín. Yo no podía moverme. Lucía flotaba unos centímetros sobre el suelo, con el cuerpo completamente rígido. Su cabello flotaba como si estuviera bajo el agua, y su rostro ya no parecía el de ella. El sacerdote colocó una cruz enfrente, y la cruz se quemó. El olor a carne quemada llenó toda la casa. Ella empezó a reírse, pero no era una risa humana. Era un chillido seco, profundo, como si algo se quebrara por dentro. De pronto todo se detuvo. Lucía cayó al suelo, el aire se volvió helado, y una voz susurró en cada rincón de la casa: Marila nunca se fue. El sacerdote dijo que debíamos sacar a Lucía de ahí. Esa noche la llevamos con su familia a otro pueblo, pero la historia no terminó. 2 semanas después, Lucía llamó llorando. Ella sigue aquí, dijo. Está en mi espejo. Fuimos a buscarla y cuando entramos a su habitación todas las paredes tenían las mismas marcas que habían en la casa. Ella estaba en la esquina con las uñas ensangrentadas, murmurando. Ella me escogió a mí. Al vernos sonrió y dijo una voz doble: ahora es mi turno. Las luces se apagaron y desde el espejo salió una figura negra, con los mismos ojos en blanco que Mariela tenía hace años. Nadie volvió a entrar a esa casa. La clausuraron, pero por las noches los vecinos aseguran escuchar golpes y risas adentro. Y en la ventana principal se ve una mujer de pie, inmóvil, con la cabeza ladeada. A veces es Mariela, a veces es Lucía. Y si pasa cerca de las 3, 7 de la madrugada, escuchas una voz susurrarte al oído: ya abrí la puerta, ahora te toca a ti. Las casas no siempre están vacías. A veces lo que se quedó adentro solo espera a que alguien más entre y lo habite. Gracias por acompañarme en este especial de terror. Apaga la luz, cierra bien la puerta, y si escuchas un golpe esta noche, tal vez no estés tan solo como crees.